Bien, jóvenes, continuamos con la revisión de este tema. Específicamente estamos en esta parte 8 de este modelo psicoanalítico, que a la postre habremos de llamar el modelo psicodinámico, pero pues que vamos a ver en esta ocasión las diferentes orientaciones post-freudianas que surgieron después del rompimiento de varios de los discípulos de Freud con él mismo, y que estos fueron transmitiendo sus ideas y propiciando que se generaran nuevos enfoques, nuevas teorías relativas a este tema que es el inconsciente. Específicamente, bueno, vamos a hablar hoy en esta ocasión de dos, pero vamos a antes a tratar de responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo se modificó la importancia dada a la instancia del yo y a los impulsos del ambiente? Tenemos entonces que una de las orientaciones post-freudianas que se derivaron de esta diferenciación con Freud fue la llamada psicología del yo. Entre sus principales representantes encontramos a Erickson, Jacobson, Hartman y Mahler. ¿Qué puntos tenían en común ellos? Pues entre otras cosas que preservaban la teoría pulsional, hablaban de las pulsiones, retomaban esta importancia de la energía. También hablaban acerca del el impacto del entorno y las relaciones tempranas, lo cual era importante y fundamental para pues que la persona pudiera tener digamos, un desarrollo adecuado, que de hecho es otro punto importante de las teorías del yo, que es un interés por el desarrollo normal. Pero específicamente lo que da nombre a esta orientación tiene que ver con que el yo va a desempeñar un papel más importante del que en su momento Freud le concedía. Recordemos que el yo simplemente era conciliador entre el super yo y el ello. Y el yo únicamente era esta instancia, digamos, neurótica que se encargaba de conciliar, y la parte consciente más evolucionada, regida por el principio de la realidad, donde básicamente lo que buscaba era conciliar entre lo que la persona desea y lo que puede lograr, lo que puede obtener en la realidad. De hecho, desde esta postura se habla de que el yo tiene un dominio más amplio, no es simplemente una parte mínima, sino que es más consciente, existen más aspectos conscientes, más funciones, así como también mecanismos de defensa que pueden ser más adaptativos. Y en ese sentido podemos hablar en cuanto al desarrollo normal de la propuesta específicamente de Erickson, que es muy interesante y que rompe con la idea de Freud acerca de las etapas psicosexuales del desarrollo, sino que más bien él propone unos estadios de desarrollo psicosocial que se extienden a lo largo de la vida, donde podemos encontrar diferentes etapas desde la infancia hasta la adultez mayor, donde podemos encontrar diferentes conflictos, diferentes, digamos, desafíos que tiene la persona en ese tiempo para poder desarrollarse. Si no los logra superar, de alguna manera eso puede provocar un descenso o más bien una detención en cuanto a su desarrollo, ciertas crisis que habrá que superar, ¿no? Por ejemplo, la iniciativa contra la culpa, la industriosidad contra la inferioridad en la etapa escolar. En la adolescencia tenemos la identidad con la confusión de rol, y así con cada una de ellas. En cada una de las etapas, llegando hasta la madurez, donde se habla de la integridad del ego, y vamos a ver ahí en ese sentido que lo que el ser humano tiene que hacer precisamente es superar cada una de ellas, desde establecer intimidad con una persona, vivir en plenitud, desarrollar su identidad, etcétera. Todo eso va a llevar a la persona a alcanzar un buen desarrollo. Y eso es a grandes rasgos lo que plantea Erickson en esta teoría del desarrollo psicosocial. Tenemos también el llamado psicoanálisis cultural o el neopsicoanálisis, donde se va a considerar que el inconsciente es un fenómeno marginal. Se va a centrar en el presente y no en el pasado, y va a pretender un diálogo entre el terapeuta y el paciente. El interés común por el componente social del desarrollo del psiquismo le va a dar mucho peso a la sociedad, y también a la cultura y las relaciones interpersonales, que van a ser claves para interpretar, en este caso, la naturaleza humana.
También se habla de la seguridad y la satisfacción como tendencias motivacionales básicas creadas socialmente. Entre sus principales representantes podemos encontrar a Abraham, Ellenberg, Sullivan, Horney y Fromm. Específicamente Fromm, que hablaba precisamente sobre el amor, las relaciones específicamente, donde él decía que, como podemos ver una de estas frases importantes, el amor es la única cosa sana y satisfactoria, la única respuesta a el problema de la existencia humana, ¿no? Entonces era de las cosas que Eric Fromm proponía y que seguramente ustedes pueden encontrar en su famoso libro El arte de amar. En ese sentido también tenemos el trabajo desarrollado por Karen Horney, que, bueno, ella decía que existían ciertas tendencias neuróticas, que la neurosis se refería a la rigidez que existía ante las discrepancias entre las potencialidades y las realizaciones personales. Es decir, dentro de una sociedad injusta, porque en general la sociedad es injusta, no todos tenemos la capacidad de alcanzar nuestro potencial y alcanzar nuestra realización. Entonces podemos llegar a desarrollar tres tendencias neuróticas. Una, ser excesivamente dóciles, o también ser hostiles y agresivos, o bien también ser solitarios y aislarnos. Estas van a generar una desadaptación social, de acuerdo con lo planteado por Karen Horney, rompiendo así con la idea de que la neurosis es lo normal, de acuerdo a lo que decía Freud. En general se puede decir que desde esta postura del neopsicoanálisis existe un optimismo sobre la naturaleza humana. Sin embargo, le dan, como pueden ver, mucho peso al aspecto social y cultural. Existe un libro muy interesante que les recomiendo, que es precisamente el libro de Bruno Bettelheim, que habla acerca del psicoanálisis en los cuentos de hadas. Y básicamente lo que nos dice es que todas las historias de cuentos de hadas tienen un mensaje de fondo, un mensaje donde se buscaba aleccionarnos, enseñarnos algo sobre determinada situación. Específicamente hay uno que tiene que ver con la Caperucita Roja, que seguramente ustedes habrán escuchado y conocerán la versión. Sin embargo, en este libro, en esta explicación que da Bettelheim, que era un psicoanalista austriaco, él propone que en realidad pues, los cuentos no son tan inocentes, daban una lección social, moral, de acuerdo a la cultura y a las reglas de aquel momento, ¿no? En el caso de Caperucita Roja, por ejemplo, lo que estaba representando este cuento es el paso de la niñez a la adolescencia. La caperuza roja en realidad representa la menstruación y esta niña básicamente es aleccionada por su madre para explicarle que a partir de estos cambios que ella va a empezar a vivir, pues se le van a acercar ciertos hombres, dígase hombres o dígase lobos, con ciertos instintos y ciertas intenciones no muy buenas y que ella tiene que cuidarse. Entonces, el autor va explicando qué representa cada uno de los elementos, desde la propia canasta, que tiene una representación análoga al útero femenino, etcétera. Tiene como muchos elementos que Bruno Bettelheim explica y propone a partir de esta lectura y de que pues en todos los cuentos siempre existe un componente aleccionador por parte de la sociedad. Se los recomiendo mucho. Se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Y con todo eso podemos llegar a la siguiente reflexión. Las posteriores propuestas al trabajo de Freud refirieron diferencias significativas a los planteamientos originales del psicoanálisis. Un mayor reconocimiento de la importancia de la instancia yoica, una menor influencia de las pulsiones sexuales, así como una mayor interferencia de los factores culturales en la naturaleza humana, son los aspectos más relevantes de estas posturas que sin duda aportaron una visión más optimista a este interesante enfoque.